Estamos llevando la serie, segundo tema de la serie, basada en el libro de Filemón. Y este segundo tema, en el cual vamos a introducirnos ya al estudio de los textos, la serie se titula La súplica del amor, y este segundo tema lo he llamado Un remitente, una familia, una iglesia. La carta de Filemón, como lo mencioné la semana pasada, se centra en la importancia de la responsabilidad espiritual de perdonar. Y el apóstol Pablo enseña, mediante una historia real en el cual participan personas muy amadas por él, para él enseñar el valor que tiene el perdón y la importancia de la restauración al ofensor. Y vamos a hacer lectura de los versículos 1 y 3. Sobre estos tres versículos es que vamos a concentrar el mensaje del día de hoy. Son tres textos importantes para entender el contexto y el desarrollo que tiene esta carta. El versículo 1 y 3 dice: Pablo, y subraya lo que dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. ¿Quién es el destinatario? Dice: al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos un remitente, es el apóstol Pablo. Tenemos tres destinatarios, dos destinatarios importantes, que es una familia, y tenemos a una iglesia también. A diferencia de otras cartas de Pablo, él no inicia esta carta afirmando su apostolado o haciendo énfasis en su autoridad, sino en esta carta lo está haciendo de una manera más personal. Él se está presentando como un siervo de Dios que está en una situación desfavorable por consecuencia, por causa de su fe en Jesucristo. Es por eso que se describe a sí mismo. ¿Cómo se describe Pablo? Como prisionero de Jesucristo. Y no podemos dejar pasar la manera en cómo Pablo se está presentando en esta carta, como un prisionero, no como un apóstol, sino como un prisionero. Y es importante entender por qué. Porque la palabra prisionero que está utilizando es una palabra griega usada comúnmente para aquellos prisioneros que eran tomados en guerra, quienes por su lealtad se veían merecedores de la pena de muerte. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por la fe muchos fueron tomados como prisioneros y eran vendidos para la esclavitud, como el caso de José. Otros, al ser tomados como prisioneros, eran mutilados como Sansón, como Adonías o Sedequías. Había quienes eran despojados de sus vestidos y eran llevados en tropel, es decir, en multitudes, como trofeo del triunfo de aquel pueblo conquistador. Esto lo vemos en Isaías 20. ¿Qué se hacía? Se escogían gran cantidad de esos esclavos o esos prisioneros y los mataban, se burlaban de ellos, y esto se hacía a veces de manera premeditada, con crueldad. Y las condiciones del cautiverio eran tan terribles que a veces se vendían como esclavos a todo el pueblo, se les deportaba. Un ejemplo de esto, bajo el contexto que Pablo está escribiendo: por ejemplo, los romanos solían atar a un cautivo vivo a un cadáver y dejaban ese prisionero atado a ese cadáver hasta que él muriera. Esa era la clase de castigo a la que era expuesto un prisionero de guerra, en este caso, o un esclavo. Y Pablo escribió muchas de sus epístolas a las iglesias mientras estaba encerrado, es decir, mientras él se encontraba prisionero en una pequeña celda. Él se encontraba atado, despreciado, desconectado muchas veces de otros cristianos. Y cuando el apóstol Pablo se refiere en la introducción de esta carta a sí mismo como un prisionero de Cristo, él está hablando de ser puesto en condiciones desfavorables y dolorosas. Sin embargo, y eso es bien importante,
Sin embargo, Pablo nunca, a pesar de las circunstancias terribles que él enfrentaba, él nunca habló de ser un prisionero de sus circunstancias. Él nunca habló de ser un prisionero de sus dolores o ser un prisionero de sus angustias. Él tampoco nunca se presentó como un prisionero de sus tristezas o un prisionero de sus angustias. En lugar de eso, vemos en esta carta, él se presenta o él se llama a sí mismo como un prisionero de Cristo. Un prisionero de Cristo. Un ejemplo de esto que le menciono, cuando él escribió a los colosenses estaban pasando, esta iglesia estaba atravesando una temporada difícil de persecución, de tribulación, y el apóstol Pablo expresó su deseo para con todos los cristianos en Colosas que estaban sufriendo por causa de su fe. Y él escribe en Colosenses 1:9 al 11, haré lectura en la versión traducción viviente. Él escribe lo siguiente a esta iglesia, póngalo en contexto, dice: así que desde que supimos de ustedes, es decir, de lo que estaban atravesando por consecuencia de su fe, ¿qué dice Pablo? No dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Recuerde que Pablo escribía desde la prisión, ¿eh? No dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios. ¿Qué le pedía Pablo a Dios sobre esos cristianos atribulados? Él dice: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sobre qué? Sobre lo que ellos estaban atravesando. Iglesia, eso es lo que tú y yo necesitamos también cuando atravesamos un tiempo difícil. Esto es lo que tú y yo necesitamos cuando estamos atravesando un problema que se ha salido de nuestro control. ¿Qué necesitamos? Pleno conocimiento de su voluntad para nuestras vidas en esa circunstancia. Y cuando tú no sepas qué hacer en una situación, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te conceda sabiduría y comprensión espiritual para responder adecuadamente al problema o a la aflicción o a la injusticia. Y eso es lo que Pablo está orando por esos cristianos. Yo oro por ustedes y le pido a Dios que los llene de pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y el verso 10 dice: entonces la forma en que vivan, ¿bajo qué condiciones? Bajo condiciones desfavorables, bajo condiciones de aflicción. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas, ¿qué? ¿En medio de qué? En medio de problemas, en medio de angustias, en medio de injusticias, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, es decir, mientras desarrollan esa paciencia en esas tribulaciones, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Y vea cómo termina Pablo en el versículo 11: mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿En qué condiciones? En esas condiciones desfavorables. Que haya gozo en sus corazones. Sorprendentemente, las palabras de esperanza, de exhortación y de aliento de Pablo eran el producto de su largo encarcelamiento. O sea, él no está escribiendo esto, él no está escribiendo allá desde las islas paradisíacas de Hawái o de las Bahamas, allá. No, ustedes no se preocupen, ustedes disfruten y Dios los va a ayudar, todo está bien, es lo típico, ¿no? No, él no está disfrutando sobre un lugar cómodo, lujoso. Él está escribiendo desde su encarcelamiento, probablemente desde Cesarea. Y cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él no tenía la esperanza de que sería liberado. Él no tenía la esperanza de que pronto lo soltarían. Por lo que él sabía, él estaría ahí por muchos años, en esa situación de injusticia, desfavorable, de encarcelamiento. Pablo sabía que posiblemente él terminaría muriendo en una de esas prisiones. Él lo sabía. Y está claro,
por cómo él escribe y alienta a otros, está claro que él estaba en paz con Dios a pesar de sus dolorosas circunstancias. No era cualquier cosa lo que él estaba enfrentando. Ahora, a pesar de todo lo que el apóstol Pablo enfrentó, lo que vivió, todo lo que sabemos que ocurrió en torno a él por consecuencia de su fe, en ninguna parte de esta epístola ni de otras epístolas encontramos a Pablo cuestionando al Señor. No lo encontramos quejándose, no lo encontramos queriendo tirar la toalla como muchos. No, el apóstol había entrado en una plena comprensión espiritual de la voluntad de Dios y aceptaba sus circunstancias desfavorables como la voluntad del Señor para su vida en ese momento. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, Pablo escribió estando prisionero, escribió de modo triunfal a los colosenses. Y voy a parafrasear las palabras nuevamente. Él escribe a los colosenses así: dice, ustedes, dice, no pierdan la esperanza. Estoy parafraseando. No pierdan la esperanza, porque mi oración es, y yo sé que Dios les va a conceder, que entren también en esa comprensión espiritual plena de la voluntad de Dios para sus vidas. En medio de las circunstancias dolorosas, yo oro y suplico que puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, imaginen lo siguiente. Aquí está el apóstol Pablo en total cautiverio, carente de libertades de cualquier tipo, enfrentando una situación de injusticia. Sin embargo, él hablaba de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Son las palabras y la motivación y el aliento que está dando un hombre que está encarcelado por consecuencia de su fe, no porque haya cometido un crimen. Y volvemos al punto. Es interesante que Pablo no se nombra a sí mismo prisionero de Roma, sino aquí en esta carta a Filemón, él se menciona a sí mismo como un prisionero de Cristo. Estar en prisión en el siglo I era ser puesto en un calabozo romano, bajo el contexto que estamos viendo aquí. Esto era una situación muy deprimente. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas como solemos conocerlas. No había prisiones organizadas, no había prisiones con instalaciones sanitarias, no había un servicio regular de comidas. De hecho, el Imperio Romano tenía poca necesidad de prisiones. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque el encarcelamiento no se utilizaba como un medio de castigo. Eso no era el castigo. El castigo vendría después. El encarcelamiento era solamente para retener y mantener al prisionero en la espera de lo que sería su castigo. Y el castigo era quemar vivos a los criminales, o entregarlos a las fieras del Coliseo romano, o crucificarlos. Otro castigo era la flagelación con varas, para después decapitarlos con el hacha. Ese era otro castigo que había para los criminales. O sea, la cosa vendría todavía peor de lo que podemos imaginar. Un ejemplo de esto es en Filipos. A Pablo y Silas se les arrastró ante los magistrados civiles, quienes mandaron que se les golpearan con varas. Y dice la Biblia que después de que les descargaron muchos golpes, los echaron en la prisión y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Por qué? Porque vendría lo peor. O sea, el encarcelamiento no era lo peor, sino lo que viene después. Y la gente estaba en prisión solamente mientras esperaba el juicio o la ejecución, lo cual eso generaba mucha incertidumbre también en un prisionero. Eso era lo que Pablo también estaba esperando. Él estaba en prisión, sí, en condiciones deplorables, en condiciones menospreciables, pero él estaba a la espera de un juicio o de su propia ejecución.
Y se esperaba que los presos se mantuvieran solos, es decir, el gobierno, en este caso el gobierno romano, no proporcionaba alimentos a los prisioneros como tal, no cubría sus necesidades, sino los presos debían depender de familiares y amigos para poder conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades que ellos tenían. No era algo que proporcionara el gobierno en aquella época. Y las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión o de su encarcelamiento entre los cristianos. Fíjense, a Pablo, más que estar preocupado por su encarcelamiento, a él le preocupaba el impacto que su encarcelamiento pudiera tener entre los cristianos. Es decir, que esto podía producir un desaliento en muchos creyentes, porque al ser un prisionero como apóstol, esto representaba una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Y quizás de alguna manera los cristianos de aquella época tenían temor de que les preguntaran: oye, ¿cómo puede Pablo, que es apóstol y que es mensajero de Cristo, cómo puede él ser un prisionero despreciable y estar puesto en esas condiciones deplorables? Entonces lo que hace Pablo es reformular su confinamiento y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo no está diciendo: es que yo soy prisionero de Roma, es que yo soy un prisionero que está enfrentándose a una situación de injusticia, oren por mí para que me liberen pronto. Él no hace eso. Ese es el motivo por el cual Pablo se presenta como un prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque está erradicando el sentido de vergüenza a la situación que él está enfrentando. Y él está impulsando la fe de los creyentes a que no vean esa situación que él está viviendo de encarcelamiento como algo denigrante y vergonzoso, sino como parte de la voluntad de Dios para su vida, para que de esta manera pueda cumplirse el propósito divino. Y eso generaría aliento en los cristianos. Es por eso que Pablo, por ejemplo, escribe a los efesios y desde la prisión les dice, Efesios 3:13, les dice lo siguiente: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Esto era lo habitual en el apóstol Pablo. Y lo que parecía ser una fuente de vergüenza, en realidad llegaría a convertirse en una bendición para muchos. Esa es la importancia de estudiar y leer el texto. Ese es el motivo del por qué Pablo se está presentando como un prisionero de Jesucristo, porque no había vergüenza en eso. No había algo degradante. Es por eso que Pablo no se avergonzaba de presentarse como un prisionero de Jesucristo. Pablo estaba en prisión por causa de Cristo, no por ser criminal, no por ser un ladrón. Y Pablo tenía la certeza que esa era la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Y al mencionar su encarcelamiento a Filemón, que aquí viene el contexto de todo esto, cuando Pablo escribe esta carta y hace mención de su encarcelamiento al hermano Filemón, el interés de Pablo está en poner la situación en los siguientes términos. Pablo le está diciendo con esto a Filemón: amado amigo Filemón, si yo, dice Pablo, si yo puedo enfrentar la dura tarea de estar en prisión de manera injusta, ¿acaso no será más fácil para ti cumplir con un favor que yo te voy a pedir que hagas? ¿A qué favor se refería Pablo? A restaurar a Onésimo, a perdonar a ese esclavo que le había robado. En otras palabras, Pablo está diciendo a Filemón: tú conoces bien mis padecimientos, tú conoces bien lo que yo estoy sufriendo de manera injusta, tú sabes de mis lágrimas, tú sabes de mis angustias, tú sabes lo que sufro por causa de Cristo. Lo que
te voy a pedir que hagas no se compara en nada a lo que yo mismo estoy padeciendo por causa de mi fe. Así que te voy a pedir un favor. Y ese es el contexto de esto. Ahora, Filemón conocía muy bien los padecimientos de Pablo por causa de Cristo. Y ese conocimiento que Filemón tenía sobre lo que Pablo estaba sufriendo le iba a permitir estar dispuesto, fíjese, dispuesto a acceder a cualquier solicitud hecha por el apóstol Pablo. Nota cómo esa expresión prisionero de Cristo estaba preparando el corazón de Filemón para responder al favor que le iba a pedir más adelante. ¿Cómo escribe? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya lo vimos, Filemón era un miembro adinerado de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas se reunía en su casa. Él era un miembro activo en el servicio cristiano. Al llamarlo amado, él usa el apelativo de familia, de alguien íntimo, refiriéndose a alguien muy especial, alguien cercano, leal, confiable. Y después lo menciona como un colaborador. Esto viene de una palabra que Pablo usa para referirse a alguien que es diligente, que ha trabajado a su lado en la obra de Cristo. Recordemos que Pablo nunca, y esto es importante que lo tomen en contexto, Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas. Pero su amistad con Filemón se afianzó durante su ministerio en Éfeso, donde Pablo pasó algunos años. Y en esta carta Pablo está apelando a esta amistad con garantía de una respuesta en amor, en perdón y restauración, con el fin de lograr la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Ahora, el primer destinatario, aquí vemos una familia que es Filemón, que es la hermana Apia, y tenemos a Arquipo. En esta carta, Pablo involucra a una mujer. Pablo inicia diciendo primero al amado Filemón, colaborador nuestro, y luego dice, y a la hermana Apia y Arquipo. A la hermana amada Apia. ¿Quién era Apia? ¿Quién era Arquipo? ¿Qué relevancia tienen esos nombres en la introducción de esta carta? Apia era la esposa de Filemón. Arquipo era el hijo de Filemón, a quien Pablo describe como un colaborador fiel en la labor ministerial, tanto en la iglesia de Colosas como en la iglesia de la Odisea. Estamos hablando de una familia que amaba a Dios, que servían a Dios juntos. Ahora, este saludo es dirigido a los miembros de la familia. Y algo que toma importancia es que es un saludo único entre las cartas de Pablo, pero tiene sentido considerando el contenido de la carta de Filemón. En esta carta, Pablo está apelando a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que conoció a Cristo, Onésimo, y que encontró refugio con Pablo. Y según las costumbres de esa época, y ponga atención a lo siguiente, la esposa de Filemón, Apia, era la supervisora de las empresas de su esposo. Apia también era la supervisora de los esclavos de la casa, así que la carta la involucraba también a ella. Y Pablo la está incluyendo, ¿por qué? Porque era algo que también le concernía a ella como esposa y como administradora. Porque ella está tan involucrada en la decisión como su esposo, porque de acuerdo con las costumbres de su tiempo, ella tenía la responsabilidad del día a día de los esclavos. Ahora, como mujer, como madre, como esposa, Apia estaba segura de entender lo que Dios esperaba de ella en cuanto a su propósito. Apia fue líder de la iglesia de Colosas, fue alguien que sirvió también en el ministerio en la iglesia, y al igual que su esposo se convirtió al cristianismo por Pablo, y a ambos, Filemón y su esposa, ofrecieron su casa para que fuera un lugar de reunión para la iglesia. Y ella es la mujer a la que Pablo le dirige también esta carta. Aquí es importante esto, que Pablo está haciendo mención especial de esta mujer. La está mencionando. Ahora, según la tradición, y vea lo relevante que tiene esta información, Juan Crisóstomo
escribió que Apia, esposa de Filemón, ella fue martirizada durante una persecución de Nerón junto con su familia, incluido el esclavo Onésimo. Esto es sumamente relevante y nos marca sobre el corazón que había en esta familia de servir a Dios y la manera en cómo restauraron el corazón de este hombre Onésimo. Y el título con el que Pablo saluda a Apia, a la amada hermana Apia, es algo que no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque fue una mujer que no solo fue buena esposa y buena madre, sino que fue una mujer que ejercía un liderazgo tanto en la iglesia y era administradora de los bienes de su esposo, y además prestaba un servicio de suma importancia para la comunidad. Y Dios llama también a las mujeres a servirle, ¿sí o no? O sea, hay un valor especial en las mujeres, y Pablo comprende precisamente la importancia de Apia en cuanto a la decisión que vendrá de restaurar la vida de Onésimo. ¿Por qué? Porque la involucra también a ella. Esto nos habla del valor que posee la mujer dentro del ámbito familiar, social y dentro de una iglesia. Al referirse a ella en esta carta, Pablo le está dando un lugar importante. ¿Por qué? Porque era alguien influyente en la iglesia. En sujeción a su esposo, ella ejercía también un liderazgo. Ella servía. Ella era parte de las decisiones importantes de la mujer en todos los ámbitos. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no descalifica, ni discrimina, ni margina, ni invisibiliza, ni manda silenciar a las mujeres, siempre y cuando ellas estén en orden y en sujeción. ¿Por qué? Porque Dios formó a las mujeres para ser esa ayuda idónea del esposo, y eso toma un lugar de prominencia. Apia seguramente era una mujer que impartía paz, gozo, fe, reflejando el carácter de Cristo, tanto en su familia como en los negocios de la familia y en la iglesia. Y vemos aquí esta mujer Apia, que era una mujer, por la descripción y la importancia que Pablo le da, una mujer de fe. Al considerarla, Pablo está hablando de que era una mujer entendida, con discernimiento, con sensibilidad espiritual, con sabiduría. Era una mujer de fe, era piadosa, era valiente, amaba a Dios, y ante cada situación o decisión ella obedecía los mandamientos de Dios. Y estos son los elementos de una mujer virtuosa, que reflejan el corazón de Dios: vivir una vida de obediencia y de amor constante a Dios y a los demás. Proverbios 31:10 nos habla precisamente de las características de una mujer virtuosa. No puedo leer todo el capítulo, pero el verso 10 nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En la versión lenguaje sencillo dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Ahora, ¿cuál es el papel de la mujer con respecto al propósito de Dios? Aquí nos lo enseña. La Biblia lo muestra claramente. Dios creó a la mujer de una manera especial, y para que fuera especial. Esa debe ser la presuposición que debe estar arraigada en el corazón de cada una de las mujeres. Lamentablemente, muchas mujeres viven sintiéndose menospreciadas, ya sea por los abusos, las injusticias, el machismo, la discriminación familiar, social, religiosa. Vivimos en un tiempo donde el concepto de mujer ha sido un término desfavorecido, porque vemos desde el círculo familiar, y actualmente sucede esto, que al nacer una niña en lugar de un niño, en muchos sectores de la sociedad se describe como una degradación dentro de la familia. Así es como muchos lo perciben. De ahí que surgió un evento caótico que ha dañado el orden familiar que Dios estableció. Por un lado, hombres machistas que dominan a sus mujeres hasta esclavizarlas, y por el otro lado, mujeres insatisfechas que buscaron alcanzar el poder para lograr la autorrealización y una aparente felicidad. Y hoy en día muchas mujeres cambiaron la perspectiva bíblica de la feminidad por una visión cultural de lo que debe ser una mujer.
Y curiosamente todo eso surge en el huerto del Edén, ya que Satanás provocó a la mujer a desafiar el mandato de Dios para alcanzar ese poder que le dé tal sabiduría de poder ser como Dios sin ya depender de un hombre. A ese punto llegó. Dice Génesis 2:18, y Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le hará? Le hará su ayuda idónea. Y vemos que Apia era esa ayuda idónea de Filemón, por la importancia y la relevancia que Pablo hace en esta mención. Al Dios establecer que la mujer sería su ayuda idónea, indica que el hombre, en este caso Adán, como un hombre, solo estaba limitado. O sea, Dios creó al hombre con una limitación, ya que estaba limitado de alcanzar por sí mismo todo lo que estaba llamado a hacer o ser. Y Dios, vemos en Génesis, le proveyó una ayuda idónea para él. Esto habla de que la mujer, escuchen, la mujer sería un complemento para el hombre. La mujer sería ese complemento para el liderazgo del hombre. En otras palabras, esa ayuda idónea haría que la masculinidad del hombre la haría una obra completa, lo haría íntegro. Y eso es la importancia y relevancia que tiene la mujer dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y Apia era esa ayuda idónea para su esposo. Es por eso que el apóstol Pablo hace mención de ella. Es por eso que el apóstol Pablo no la está haciendo a un lado. Créame que si Apia hubiera sido una mujer insensata, una mujer imprudente, una mujer manipuladora, mentirosa y rebelde y chismosa, créame que Pablo no le hubiera dado la importancia que le está dando en este saludo. Pablo conocía a esta familia, conocía a Filemón, conocía a su esposa, conocía a su hijo y los elogia de una u otra manera, los está elogiando. Y el hombre, cuando tiene su ayuda idónea, ahora sí posee los elementos necesarios para funcionar dentro del orden establecido por Dios para la familia. Y eso representaba Apia para Filemón. A través de su esposa Filemón tendría los elementos necesarios, a través del consejo de su esposa, la sabiduría de su esposa, para tomar las mejores decisiones, en este caso con respecto a Onésimo. Y vemos cómo la ayuda idónea es necesaria para el trabajo diario, para la procreación, el apoyo, la compañía mutua. Y esa clase de ayuda se manifiesta en aspectos físicos, emocionales y espirituales. ¿Qué cualidades destaca Proverbios 31 con respecto a la mujer virtuosa o la mujer bíblica? Voy a resumirlo sobre esas cualidades. Señala que es virtuosa, que es digna de confianza, que es enérgica, que es físicamente capaz, buena administradora, desinteresada, honorable, adorable, preparada, prudente. Pero algo que destaca de las características de la mujer virtuosa es que es temerosa de Dios, temerosa de Dios. Son 11 atributos destacados en el carácter de una mujer virtuosa. Y por la irrelevancia que le da Pablo a Apia, esas son las características que la destacaban a ellas. Una mujer que temía a Dios, una mujer trabajadora, una mujer digna de confianza, preparada, prudente, con sabiduría. Y Proverbios 31, esa es la relevancia que tiene. Entonces la mujer cristiana debe ser motivada para aprender más, para ser animada a obedecer los principios bíblicos, a implementar las verdades bíblicas en su vida. Esto es lo que la van a llevar a determinar la naturaleza de su carácter. ¿Por qué? Porque toda mujer debe trabajar y esforzarse para no ser tenida como una mujer insensata, para no ser llamada como una mujer chismosa, para no ser mencionada como una mujer insensata y necia, sino una mujer sabia. Ya no una mujer desobediente, ya no una mujer rebelde, sino una mujer virtuosa que posee un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios, que está dispuesta a ser sabia, que está dispuesta a ser buena administradora, que está dispuesta a ser una mujer que sea ese complemento y esa ayuda para su esposo. Y eso representaba Apia. Ahora, en Tito 2:3 Pablo da una indicación sobre las mujeres. Dice: las ancianas asimismo deben ser reverentes en su porte. Y vea lo que menciona:
no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen, ¿a quiénes? A las mujeres jóvenes. Sobre lo que estamos viendo, la esposa de Filemón, estoy seguro que era un ejemplo para las mujeres jóvenes. Pablo sabía quién era ella. Es por eso que para Pablo era relevante que también Apia estuviera involucrada en el asunto, porque sería una mujer sabia. Y dice Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si Apia, como esposa de este hombre Filemón, ella hubiera tenido una conducta o un comportamiento deshonroso, ella hubiera sido causa de blasfemia tanto para el ministerio de su esposo, para la iglesia y para toda su familia. Y si la fama de Apia hubiera sido esa, supongamos, entonces realmente Pablo ni lo hubiera considerado para nada. Le hubiera dicho: Filemón, esto es para ti nada más. O sea, no involucres a tu esposa. Imagínense Pablo diciendo eso, porque ya la conoces. Pero Pablo la consideraba una mujer sabia, una mujer prudente, y ese es el estándar al que toda mujer debe llegar. Por eso Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, Filemón la encontró. Ahí está su Apia. Entonces, ¿qué es una virtud en una mujer? Bueno, virtud es la disposición constante a obrar bien. Y esta cualidad habla de una excelencia moral, que siempre como característica debe poseer la capacidad de realizar buenas acciones, y que la centralidad de su manera de pensar es solamente en aquello que es bueno, como dice Filipenses 4:8, que dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto piensen, en esto piensen. Esa es la centralidad en la manera de pensar de una mujer que es prudente, que es sabia. Y este texto plasma detalladamente esta cualidad. La virtud de una mujer debe controlar todas sus acciones, sus palabras, sus sentimientos, sus pensamientos, sus conversaciones, sus opiniones. Una mujer poseedora de tal virtud será alguien que demanda el respeto de los demás. Y Pablo respetaba a esta mujer. Es por eso que esa expresión, a la amada hermana Apia, Pablo la respetaba y la tenía en alta estima. El libro de Ruth describe a una mujer así, siendo la única referencia que encontramos en la Biblia de una mujer con esas características, y nos dice que Booz habla de ella por su excelente reputación. Dice Ruth 3:11: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Sabe que eres mujer virtuosa. Entonces, Apia, la esposa de Filemón, la madre de Arquipo, fue una mujer con gran virtud. De no ser así, ni siquiera hubiera sido considerada en ese asunto de suma importancia. No hubiera sido considerada por Pablo en este asunto que involucraba a la familia, que involucraba a la iglesia y que tendría una trascendencia importante. Esta carta es escrita a una familia quien gozaba de un buen testimonio de fe. Ahora, el siguiente destinatario de estas palabras de Pablo, de esta carta, Pablo dice en la carta: a la iglesia que está en tu casa. ¿Quién fue el siguiente destinatario? Una iglesia. Pablo hace mención a la iglesia que está en tu casa. Aunque Filemón era una carta personal, una carta privada, personal, el interés de Pablo fue que Filemón diera a conocer su mensaje a toda la iglesia, que involucrara a la iglesia. Así podrían también comprender la importancia del perdón, y de esta forma se confirmaría el buen testimonio de Filemón y de Apia. Ahora, esta carta involucra a un remitente que enseña sobre perdón, una familia
que debe mostrar perdón y una iglesia que debe ser enseñada a perdonar. Los primeros cristianos no tenían sus propias propiedades para construir iglesias como lo conocemos actualmente. Los judíos tenían sus sinagogas, pero los cristianos en el primer siglo se congregaban en las casas de sus miembros. Los cristianos de una ciudad se reunían en diferentes casas iglesia. Había un obispo o un supervisor que estaba al pendiente de esas casas iglesia. Y bueno, estas casas iglesia también son mencionadas en Romanos 16 y Colosenses 4. Era la manera como se fue desarrollando el cristianismo. Filemón tenía una iglesia que se congregaba en su casa, dice Pablo. Y Pablo enseña sobre la importancia de que nuestra dinámica de vida debe girar en torno a la iglesia. Ponga atención a esto. Debe girar en torno a la iglesia. Ahora, yo le voy a mencionar unas palabras, una frase. ¿Qué piensa usted de un cristiano sin iglesia? Reflexiónelo, medítelo. ¿Será bíblico un cristiano sin iglesia? ¿Será la voluntad de Dios alguien que diga soy cristiano pero no tengo iglesia? Mire, un cristiano sin iglesia no es una categoría bíblica. Si le preguntáramos al apóstol Pablo o al apóstol Juan o al apóstol Pedro, ¿qué piensan ellos acerca de los cristianos sin iglesia? ¿Usted qué cree que responderían ellos? ¿Qué cree que dirían ellos? A lo mejor la respuesta de alguno de ellos sería: ¿y por qué los llaman cristianos si no son parte de la iglesia de Cristo? Mire, el Nuevo Testamento no menciona ni hace referencia a la vida cristiana sucediendo fuera de la iglesia como tal. Esto es de la iglesia local. Estoy hablando de la iglesia local. Sin embargo, tristemente hay muchos que se llaman cristianos, que buscan estar comprometidos con Cristo sin tener un compromiso de congregarse en alguna iglesia. Eso es un cristianismo sin iglesia. Muchos no creen en la religión organizada, otros afirman que la iglesia está llena de hipócritas, y fíjese, el calificativo que dicen es: todos son unos hipócritas, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo puedo ser mi propio pastor y yo puedo ser mi propia iglesia, y se aíslan totalmente. ¿Por qué alguien supone o califica de esta manera una iglesia? ¿Saben por qué? Porque son personas que han experimentado la decepción, el dolor dentro de la iglesia. Ahora, el que yo experimente dolor, decepción o traición dentro de la iglesia, eso no justifica que yo voy a dejar de ser parte de la iglesia local. Eso no justifica que yo voy a dejar de congregarme, me voy a aislar y yo voy a decir: yo no necesito congregarme. No existe un cristianismo, o no existe un cristiano sin iglesia. No lo existe. Ahora, si hablamos de iglesia, yo le voy a hablar en mi experiencia personal. Yo podría contar muchas historias tristes de mi desarrollo en la iglesia. Y yo podría hablar de muchas situaciones sobre traición, sobre dolor, sobre heridas, sobre decepciones que yo he vivido a través de todos mis años siendo cristiano. Imagínese, si yo hubiera permitido que esto invadiera mi corazón, ¿dónde estaría actualmente en este momento? ¿Dónde estaría yo ahorita? A lo mejor ni creyendo en Dios ya, apostatando, hablando blasfemias y maldiciendo a todo el mundo. Pero la vida cristiana no consiste en encontrar una iglesia perfecta, sino una iglesia donde podemos ser capaces de perdonar y donde también podemos ser capaces de restaurar. Entonces el dolor, la traición, la decepción no justifica delante de Dios el que yo diga: yo quiero ser un cristiano sin iglesia. ¿Cómo debo proceder ante una situación donde a lo mejor fui decepcionado o traicionado? ¿Qué hizo Jesús? A él lo maldecían, él bendecía.
debo desarrollar el perdón. Debo ser capaz de amar con el fin de restaurar a quien me lastimó. Eso es lo que nos está enseñando y nos va a enseñar la carta de Filemón. Porque si nosotros salimos heridos y traicionados y creyendo que todos son unos hipócritas, entonces nunca vamos a encontrar una iglesia fiel y bíblica, nunca. Porque el problema no está en las personas, el problema está en nosotros, que no hemos tenido la disposición de perdonar. Entonces debemos entender que la iglesia es necesaria, es solidaria, es beneficiosa. Y si seguimos a Cristo, no abandonaremos la iglesia, sino aportaremos al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Ahora, el cristiano sin iglesia es algo que está mal, no es bíblico, no es cristiano. Y no se puede tener un alto concepto de Cristo y al mismo tiempo tener un bajo concepto de la iglesia. Jesús declaró claramente en Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En dónde? Aquí en la tierra, entre las imperfecciones de todos nosotros, entre los desatinos de todos nosotros, es donde Cristo edificará su iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces me encuentro con personas en diferentes lugares, diferentes iglesias, que parecieran ser miembros de la misma iglesia. ¿Sabe por qué? Porque presentan siempre las mismas quejas y las mismas inconformidades. Hay que juntarlos a todos esos, ¿no? Y ¿sabe? Lo que los une es su soberbia, su celo, su ceguera, su rencor, su amargura, su resentimiento, sus inconformidades, su superficialidad. Y todos son estos síntomas humanos que esperamos encontrar. Fíjese, todo esto lo vamos a encontrar donde hay personas, porque somos seres humanos. Y como seres humanos somos producto también en cuanto a nuestras actitudes del pecado. Y es por eso que debemos permitir que sea Dios quien intervenga. ¿Por qué? Porque en cualquier iglesia a la que tú te vayas, tú vas a encontrar situaciones frustrantes en cada lugar donde tú quieras crecer espiritualmente. Por eso, antes de resignarme a una crítica pesimista o ser parte del lado humano que sucede en una iglesia, la mentalidad es: yo quiero hacer mi aporte, yo quiero contribuir para que las cosas mejoren, llegando a ser un canal de bendición para los demás. Esto era lo que estaba sucediendo en esta carta. Pablo está preparando a Filemón para que responda adecuadamente ante una situación donde él se vio lastimado. Y Pablo está yendo más allá. Onésimo va a ir contigo. Y por favor, yo te pido que tú lo perdones y que lo restaures. Que tú lo restaures, que tengas la capacidad, de la manera como Dios te ha perdonado a ti todos tus pecados, que de la misma manera tú perdones lo que Él te hizo. Ese es el interés de las palabras de Pablo. Ahora, la realidad en muchas congregaciones de lo que está pasando actualmente, combinada con nuestro egoísmo o combinada con nuestra corriente de individualismo que nos rodea, o la fuerte cultura de querer personalizar todo a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestra medida, todo esto, fíjese, todo esto unificado conforman el combo perfecto para que empecemos a juguetear en nuestra mente con un plan B, es decir, con la posibilidad de vivir la fe cristiana por nuestra propia cuenta, sin la necesidad de una iglesia, sin la necesidad de una supervisión pastoral. Y es ahí donde muchos dicen: no, yo me congrego por internet. No está mal escuchar enseñanzas por internet, pero ¿quién te pastorea? ¿Quién te supervisa? ¿Quién te va a disciplinar? ¿Quién te va a corregir? ¿Quién te va a exhortar? Entonces, ¿qué pasa si yo decido ser un cristiano sin iglesia? Bueno, definitivamente vamos a perdernos de esos eslabones fundamentales en la cadena que Dios pensó para nuestro desarrollo espiritual. Ahora, esta carta, dirigida también a la iglesia en casa de Filemón, nos habla de la importancia de que la fe en Dios se practica en comunidad espiritual. La verdadera fe se vive en comunidad espiritual con los demás. En el Antiguo Testamento, la comunidad de fe era la nación de Israel,
En el Nuevo Testamento es la iglesia. Es una nueva comunidad en Cristo que trasciende el género, raza y estado. Entonces, vivir en fe en Cristo es vivir en comunión con la iglesia, en armonía con la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Y no me refiero a una denominación, no me estoy refiriendo a un nombre, no me estoy refiriendo a un edificio. La iglesia es la casa de Dios. Y Pablo, al escribirle a Timoteo en Éfeso, Pablo llamó a la iglesia la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Eso representa a la iglesia. Es la que predica la verdad, es la que anuncia la verdad. Un niño recién nacido necesita formar parte de un hogar, ¿cierto? O sea, un niño recién nacido necesita la instrucción, la cobertura, el abrazo, el abrigo de su madre, el respaldo y la provisión de su padre. Ese niño recién nacido necesita formarse en una familia, necesita alimentarse, necesita tener compañerismo, protección, dirección, instrucción, orientación. Y la iglesia es el hogar de la fe, según Gálatas 6:10. Y más que eso, la iglesia es la casa de Dios. Por eso, rechazar a la iglesia es rechazar los medios de cuidado que Dios ha provisto para que nosotros nos desarrollemos, para que crezcamos, para que seamos exhortados. En las cartas del Nuevo Testamento, las dos marcas esenciales de la verdadera conversión son la fe en el Señor Jesús, y dice Pablo, y el amor por todos los santos, es decir, y el amor por la iglesia. La comunión cristiana es tan esencial para la verdadera seguridad como la fe personal. Y el amor por los santos, es decir, el amor por la iglesia, demuestra nuestra verdadera fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Vea cómo Juan hace una evidencia de fe, el amar a la iglesia. Y luego añade: el que no ama permanece en muerte. Mire, hay muchas cosas dignas en el mundo que merecen nuestra atención, pero ninguna causa secular debería usurpar nuestro compromiso con la iglesia por la cual Cristo murió. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad que el mundo necesita conocer. ¿A través de quién conocerán esa verdad? A través de nosotros. ¿A través de quién serán restaurados los heridos, los afligidos o liberados los cautivos? A través de nosotros como iglesia. Y nuestra santificación, nuestra consagración, nuestro crecimiento espiritual es un proyecto comunitario colectivo que Dios estableció. Hebreos nos dice claramente, Hebreos 10:24-25, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. ¿Qué pasaba en ese tiempo donde escribe el autor de Hebreos? Estaba pasando precisamente esto que le estoy mencionando. Muchos dijeron: yo puedo ser un cristiano sin iglesia. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? No. El congregarnos y ser parte de la iglesia es una parte fundamental e importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nos estimulamos unos a otros. Y vea que la instrucción es estimularnos unos a otros, no estarnos criticando unos a otros, no estar hablando mal unos a otros, no estar pensando lo malo de los demás. Dice: y recurrimos a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Algunos ya lo tienen por costumbre. Algunos ya lo tienen por costumbre. Pero no lo hagamos así nosotros, sino exhortémonos, animémonos unos a otros. Esa es la razón por la cual no debemos descuidar reunirnos con la iglesia para el culto público y comunitario. Ahora, muchos cristianos sienten que no es gran cosa. Muchos cristianos dicen: pues no es la gran cosa, no pasa nada si no voy a una reunión o 2 o 3 o un mes o 2 meses o un año, no pasa nada. Y muchos se atreven a decir: Dios conoce mi corazón. Dios sabe que sí quiero ir, pero que tengo que lavar. Dios sabe que sí quiero congregarme, pero pues también quiero ir a la playa.
hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. O sea, ¿qué es lo más importante para ti? Ahora, la Escritura dice, Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Ahora mire, quienes hacen el hábito de no congregarse, y mire, le voy a decir algo, esto yo lo he visto a través de los años, lo hemos visto. Quien hace el hábito de no congregarse será fácilmente convencido de que la iglesia no es tan necesaria para sus vidas y que pueden ser cristianos sin iglesia. Y eso no es algo bíblico. Por eso Pablo toma mucha relevancia que Pablo tenga como destinatarios a una familia y a una iglesia. Un remitente que está enseñando sobre el perdón, una familia que mostrará perdón y una iglesia que debe aprender a perdonar, que debe aprender a restaurar, una iglesia que debe ser paciente para con los débiles en la fe, una iglesia que debe tener la disposición de, antes de juzgar, de criticar, orar por las necesidades que otros tienen, orar por la indiferencia que a lo mejor algunos están presentando, orar por el desánimo que algunos pudieran tener, porque detrás de ese desánimo a lo mejor hay una situación de fricción en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, no lo sabemos. Pero Pablo recurre, y en esta carta su destinatario también es la iglesia, a la iglesia. ¿Para qué? Para que también la iglesia sea enseñada, que entendamos la importancia que hay no solamente de congregarnos, sino de ser la iglesia. No se trata de venir a la iglesia, se trata de ser la iglesia de Cristo. De eso se trata el cristianismo. Y al final, en Filemón 1:3, así en el versículo 3 al final, Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así termina esta parte. Este es un saludo usual de Pablo en todas sus 13 epístolas. Así es como Pablo saluda a los hermanos. Hasta aquí vamos a terminar hoy sobre este mensaje, y próxima semana continuamos con los demás textos. Un remitente, una familia, una iglesia. ¿Se da cuenta todo lo que uno puede aprender de algo que pareciera insignificante? Ayer sábado yo al final decía a la iglesia: sí, leemos el versículo, Pablo, sí, prisionero de Jesucristo, hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia. ¿Quién será Apia? Pues quién sabe. ¿Y por qué la mencionó? Pues no sé, pero ahí está. Arquipo, y no nos metimos con Arquipo ni con Timoteo, compañero de milicia. ¿Qué quiso decir Pablo con él? A la iglesia que está en tu casa. Bueno, ya vio todo lo que salió de esto. Y podríamos todavía extenderlo más. Pero esa es la importancia de estudiar la Biblia, de escarbar, de profundizar, de algo que a lo mejor usted leyó y pareciera insignificante. Vea todo lo que se desarrolló. Y eso nos ayuda a entender, nos va a ayudar a encaminar el contexto y el desarrollo de esta carta, la importancia que tenía en esta carta, lo que Pablo está haciendo y a quién está involucrando Pablo, a esta familia y a esta iglesia. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos por lo que hablas a nuestros corazones el día de hoy. Yo te ruego por la iglesia, por los que estamos aquí y los que están siguiendo a través de internet y los que no pudieron asistir, que tú nos des ese entendimiento, esa sabiduría para poder, Señor, interpretar tu palabra. Como lo acabamos de ver hoy, no se trata solamente de leer y de atropellar los versículos y los textos y las palabras, sino detrás de cada palabra, detrás de cada imperativo, de cada verbo, de cada sustantivo,
hay un mensaje, hay una verdad que debe ser comunicada, que debe ser expuesta. Y esta verdad que hoy nos es presentada a través de esta salutación de Pablo nos transmite algo profundamente que debemos tomar en cuenta: la importancia de ser una familia que tenga la disposición de servir a Dios, así como Filemón, Apia y Arquipo, una familia en la cual Pablo confiaba. El ser un matrimonio consagrado a ti y que la esposa pueda ser esa ayuda idónea para el esposo, como lo fue Apia para Filemón, que juntos tomarían decisiones importantes que repercutirían en su familia y en la iglesia a través del perdón. El perdón sobre aquel hombre que los ultrajó, que los ofendió, que huyó con lo que no le pertenecía. Y también vemos cómo involucra a una iglesia que debía aprender la importancia también de perdonar y de restaurar, no de juzgar, no de señalar, no de criticar, no de menospreciar, sino de restaurar. Un remitente, Pablo, que él supo más que nadie lo que era perdonar a sus ofensores. Pablo, a pesar de sus prisiones, él nunca guardó ningún resentimiento contra quienes lo flagelaban, ni contra quienes intentaban matarlo. Él fue un hombre que nos enseñó sobre el perdón en su propia vida. Y es así como él instruye a Filemón a que haga lo mismo. Y es así como instruye a su esposa para que, al igual que su esposo, respondan adecuadamente ante esta situación de injusticia que afectó a su familia. Y es así como también apela a una iglesia que ama a Cristo para que respondan también con perdón. Sigue hablándonos, Señor, y preparando nuestros corazones.